En este día saludamos a todos aquellos que nos ven por internet y desde luego, como ya lo hice antes, a los que están en este auditorio. El día de hoy traigo una enseñanza que podríamos llamar clásica. Ustedes la han escuchado anteriormente, pero siempre el Señor revela algo importante y algo diferente. Vamos a enseñar esta mañana sobre la parábola del buen samaritano, así se la conoce, el buen samaritano, y está en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Y se inicia esta enseñanza de la siguiente manera. Dice que un intérprete de la ley, es decir, un fariseo, los fariseos eran abogados prácticamente, interpretaban la ley, se levantó y le habló al Señor para probarle, y le dijo: Maestro, ¿qué cosas son necesarias que yo deba hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y él, este intérprete de la ley, como la conocía, respondió acertadamente y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, respondió de acuerdo a lo que está escrito en la Escritura, en el libro de Levítico. Ya en el Antiguo Testamento, el Señor habló del amor al prójimo. Le dijo: haz esto y vas a tener vida eterna, vas a vivir. Pero él, al escuchar esto, le dijo al Señor: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en el judaísmo solamente el prójimo era el semejante al judío que tenía la misma religión. En el judaísmo no reconocían al prójimo que es de otra nacionalidad o de otra religión. En el cristianismo, para nosotros, el prójimo es nuestro semejante. No necesariamente tiene que ser de una misma religión o de una misma nacionalidad. El Señor nos enseña a través de la Biblia mucho sobre el amor. Pero la palabra amor en el idioma griego, ágape, tiene un significado diferente al que conocemos. Hay otras palabras que hablan del amor. El amor sexual es el amor eros, el amor filial es el amor entre amigos, entre familia. Pero el amor ágape, el amor cristiano, que está sobre todo descrito en el Nuevo Testamento, es un amor sin condiciones, es un amor hacia una persona que no necesariamente es de nuestro agrado. Sin importarme lo que un hombre me haga, yo tengo una benevolencia, un favor hacia esa persona. El amor ágape es un amor en acción, no es un amor tanto sentimental como estamos muy acostumbrados, un poco telenovelescamente, amo unas pasiones, sino es un amor de acción, un amor que se expresa en hechos concretos. Entonces el Señor les dijo: bueno, tú debes amar a Dios de esa manera, con acciones, y también debes amar con acciones ¿a quién? Al prójimo, al semejante a ti. Entonces el Señor, para ilustrar todo este concepto, le dijo lo siguiente: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un hombre X descendía, ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó. Era un trayecto de Jerusalén a Jericó de más o menos 17 millas, como 30 kilómetros. En Jericó vivían los sacerdotes,
vivían la gente de la tribu de Leví. Dicen los historiadores que en ese tiempo habían aproximadamente 12,000 personas que vivían en esa localidad. Entonces este hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Era un camino peligroso, un camino sinuoso, un camino donde había que superar alturas porque Jericó quedaba más bajo que Jerusalén. El camino era conocido como el camino de la muerte porque ocurrían a menudo muchos asaltos, había muchos malhechores. Entonces estos malhechores, dice, le asaltaron a este hombre, le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. O sea, al hombre lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron maltrecho y lo desvistieron. Eso quiere decir despojar. Le quitaron toda su ropa, lo dejaron desnudo, medio muerto. Medio muerto es una expresión un tanto curiosa porque uno se muere o no se muere, porque uno no está medio muerto. Pero quiere decir que parecía que estaba muerto. Estaba tan golpeado, tan maltrecho, que estaba prácticamente como muerto. Muy pegado, muy malogrado el hombre, estaba tendido, no podía ni moverse. Y dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote que seguramente vivía en Jericó o estaba yendo a Jerusalén o de Jerusalén estaba regresando a Jericó y vio a este hombre en el camino y pasó de largo. Pasó de largo, prácticamente dice, se fue a la otra acera, se fue al otro lado del camino, no quiso socorrerlo. Primero dice un sacerdote era quien estaba encargado de celebrar los ritos. Y después dice que pasó un levita. Un levita era un miembro de la tribu de Leví, era un miembro que estaba destinado, de acuerdo a lo que el Señor había establecido, a servir en el templo en otras labores. Toda una tribu servía en el templo. También ese hombre, ese que pasaba, ese otro religioso, llegando cerca de aquel lugar, le vio y ¿qué dice? Pasó de largo. O sea, se fue al otro lado, no quiso saber nada de él. Ahora hay varias interpretaciones, entre las cuales voy a destacar dos respecto a este asunto. Algunos dicen que eran religiosos, que no tenían corazón, que eran tipos malvados, lo vieron, no quisieron saber porque los religiosos son malos, los religiosos son, en fin, gente que no tiene alma, no tiene una manera correcta de comportarse en relación al prójimo. Pero hay una razón para aquello y esta parece ser la más real. Y es que de acuerdo a la ley levítica, al Antiguo Testamento, las leyes levíticas eran leyes también ceremoniales que tenían los sacerdotes que observar. Un sacerdote, un levita, no se podía contaminar con un cuerpo muerto. Está claro en Levítico 11, versos 24 y 25. Dice, y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. O sea, de acuerdo a las leyes levíticas, una persona que tocaba a algún cuerpo, ¿verdad?, esa persona quedaba contaminada. Y como ellos eran sacerdotes profesionales y servían en el templo, lo vieron casi muerto y dijeron, mejor no lo tocamos porque nos vamos a contaminar. Ahora bien, no es una actitud correcta, es verdad, porque el Señor siempre le refutaba a los escribas y fariseos la dureza de su corazón porque anteponían todo el ritual,
todas las costumbres religiosas al amor al próximo y a hacer buenas obras. Por ejemplo, al Señor permanentemente le estaban corrigiendo y le observaban que Él sanaba en el sábado, ¿verdad? Hay muchos casos. Les decían, ¿por qué sanas en el sábado? No está permitido. Y el Señor les decía, primero está la misericordia, primero está hacer bien al prójimo. Entonces, seamos un poco benevolentes con estos religiosos, ¿verdad? Estaban en cierta manera temerosos de ser contaminados, lo que no quita de que ellos debían haber hecho algo más, ¿sí? Debían haber hecho algo más, porque primero y antes de la religión está el amor al prójimo. Pero dice, continuando al Señor, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí entran en acción los samaritanos y las samaritanas, que nos representan en ese tiempo a nosotros, los que no somos judíos, a los gentiles. Entonces, este samaritano, este hombre que no era judío íntegramente, sino era medio judío despreciado, porque los samaritanos eran judíos que se habían quedado durante la cautividad, pero se habían contaminado contrayendo matrimonio y manteniendo relaciones sexuales y teniendo hijos con gente impía. Entonces, esta gente, ¿verdad?, era despreciada por los judíos. Los judíos eran muy estrictos, no se metían con nadie más que con los de su religión. Entonces, dice que este samaritano que iba en camino se acercó y fue movido ¿qué? A misericordia. Tuvo misericordia de ese hombre que estaba tendido en el suelo. Algo que no sintieron quienes, los religiosos, el sacerdote y el levita que pasaron por ahí. Entonces este samaritano, que era un despreciado entre los judíos, tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Y bueno, este hombre no solamente que tuvo misericordia, sino tuvo el verdadero amor cristiano, el amor en acción. Y dice, acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces se acercó, lo levantó, el hombre estaba desnudo, no tenía nada, le dio sus vestidos, le echó aceite, vino, lo puso encima de su cabalgadura, era caballo o burro, no sabemos, pero era un hombre que tenía cierta posición económica holgada, lo llevó a un mesón, lo llevó a un pequeño alojamiento. Antes los alojamientos, dicen los historiadores, eran alojamientos que eran gratuitos, pero había que pagar la comida. Entonces lo llevaron a este lugar y cuidó de él, o sea, tuvo el verdadero amor cristiano, que es el amor ágape. Entonces, mire, nosotros debemos entender que debemos pensar siempre en el prójimo y cómo servirle. Ahora, hay varias interpretaciones de esta parábola, de esta enseñanza. Por ejemplo, en la teología de la liberación, que es una aplicación cristiana a los principios marxistas, muy popular en Latinoamérica en los años 80, veían en este hombre atacado a la población que era atacada, qué sé yo, por el imperialismo, por la gente mala, por la gente perversa que querían explotarlos. Muchas interpretaciones. Otros veían a la gente oprimida que estaba siendo explotada, otros veían que el Estado debía hacer algo más para beneficiar a la gente, que la gente, en fin, muchas interpretaciones. Sin embargo, yo apegándome más a la Escritura, apegándome más a lo que el Señor me muestra, yo quiero darles un plus a lo que he dicho sin descartar lo anterior. Y es lo siguiente, fíjese,
La palabra claramente dice que el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. O sea, en la parábola, que son enseñanzas contadas por el Señor, como se utilizaba en ese tiempo, se utilizan actos, hechos de la vida diaria para explicar verdades espirituales. Entonces, ¿quiénes son los asaltantes? Es el diablo, sus secuaces, porque el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. ¿Quiénes son los que pasan alrededor de él y lo miran? Aquellos que tienen una falsa concepción cristiana y una falsa concepción del verdadero amor al Señor. ¿Quién es el samaritano? Es el buen cristiano. El samaritano es la persona espiritual que comprende el mensaje que debe hacer algo para ayudar al prójimo. Pero aquí hay una clave que es muy interesante. El ladrón no viene sino a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Está en Juan 10:10. Pero hay una escritura en Job 24:14 que dice lo siguiente: a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. O sea, identifica a la fuerza del mal como ladrón, como una persona que para lograr sus objetivos va a hacer mal al prójimo, va a hacer mal a la otra persona. Pero bien, fíjese lo siguiente. Este hombre, este samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Lo socorrió. Dice la escritura claramente de que vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Para mí me habla de una función cristiana que es básica en el Evangelio. Y la función cristiana básica es socorrer a la gente con el Espíritu Santo. El vino y el aceite simbolizan al Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, del vino: no os embriaguéis con vino donde hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Está en Efesios 5:18. Cuando se convirtieron una gran multitud, está en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? La gente pensaba que estaban llenos de vino, que estaban borrachos, pero en realidad estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, se relaciona ¿con qué? Con el vino. ¿Qué le dio? Espíritu Santo. Lo estaba ministrando a través del Espíritu. Y también habla del aceite, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vayan a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite, y el aceite va a sanarlo por la oración de los ancianos, dice Santiago 5:14. También en Marcos 6:13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, está claro, el vino y el aceite son el Espíritu Santo en acción, que ayudan a la gente que está mal, está pegada. ¿Por quién? Por el ladrón, que es el diablo. No descarto que la acción benevolente, de hecho, del samaritano sea excelente en ese aspecto, pero hay una función superior, y para eso nosotros los cristianos estamos llamados, para llevar a Cristo al necesitado, para darle la unción del Espíritu Santo, para sanar sus heridas. Dice que vendó sus heridas. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que llega maltratada, pegada? ¿Por qué? Por el rechazo, por la depresión, por el temor, por las circunstancias de la vida, por el odio, por las familias rotas, por las adicciones. Todo eso es real en la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos vendar sus heridas, debemos darle vino, el Espíritu Santo, aceite, el Espíritu Santo. Debemos ministrar a esas personas. Por eso es importante, amados, que comprendamos que todos podemos hacer el bien.
alguien dirá, pues yo no tengo, como ese samaritano, recursos para hacer lo que ese hombre hizo. Pero lo que sí usted puede hacer es llevar el Evangelio. Lo que sí usted puede hacer es ministrar a esas personas en sus necesidades espirituales. Que déjeme decirle, por experiencia, es mucho más de lo que usted se imagina. Mire, nosotros estamos, como saben, muchos años ya ministrando sanidad y liberación. Hemos ido también por algunos países de Latinoamérica. Y mire, muchas vidas han sido, con una sola administración de liberación, han sido cambiadas, han sido transformadas. Las necesidades terribles espirituales que tenía la persona han sido tocadas, han sido vendadas, han sido ungidas con aceite y con vino. Es importante, usted tiene poder, usted tiene unción, usted lo puede hacer. Y mire estas enseñanzas del Señor, que en ese tiempo todavía el Señor estaba en la plenitud de su ministerio terrenal, no tenían esas implicaciones espirituales, se han escrito para la posteridad, para que nosotros las descifremos espiritualmente. Nuevamente, no estoy descartando que lo que ese hombre hizo en lo natural, de llevarlo al mesón, de poner lo mejor de sí, poner de su bolsillo, etcétera, no es bueno, pero yo le estoy llevando para que entendamos que todos tenemos una misión en la vida, una misión espiritual importante, y usted puede ser portador de esa misión. Es nuestra responsabilidad orar por la gente. Es nuestra responsabilidad atender a la gente. Yo le quiero decir algo y lo digo acá porque es necesario. Mire, yo la admiro a mi esposa. Mi esposa todo el día está ministrando gente que la llama de todo lado, gente que yo ni conozco. Yo a veces hasta me enojo. No me enojo, lo observo. Digo, ya pues, Erika todo el día ahí, está ahí mandando mensajes. Tremendo. Porque una palabra ungida, una oración, resuelve muchos problemas. Nosotros como cristianos desechamos aquello porque nos gusta ver únicamente lo que nuestros sentidos ven. No nos imaginamos el impacto de decirle a una persona, mira, esto tiene solución, déjame orar por ti, voy a orar con poder en el nombre de Jesús, vete ahora, espíritu inmundo, serás sanada, y funciona. ¿Por qué? Porque Dios funciona. No porque usted funcione, usted lo único que hace es tener fe y lanzar esa palabra. Entonces usted siempre en su auto, que es su cabalgadura, debe llevar el aceite y el vino del Espíritu Santo. Es importante. Es importante. Yo le digo, mire, vidas cambiadas, conocemos centenares. Miles tal vez. Miles. Viene a mi mente ahora una de mis primeras incursiones en el Evangelio fue una vez ya estando ya en alguna actividad espiritual, de evangelismo, con la carpa de Jesús. Allá en Bolivia me enviaron allá arriba de la ciudad de La Paz, un lugar que se llama Tembladerani, y ese lugar está forrado pared de alcohólicos y drogadictos, miles. Es impresionante. Y fuimos allá y teníamos una iglesia que era un galpón, 4 sillas y una lata que servía de batería, y dábamos comida y el Señor proveía y la gente veía, y lo único que teníamos era aceite y vino, y orábamos por los enfermos y estos se sanaban. El Señor hizo prosperar esa obra.
Y bueno, hubo un pequeño avivamiento en ese lugar. Mucha gente fue tocada. Pues recuerdo bien que pasaron 4 años después, yo ya había dejado ese lugar con otro pastor y estaba lavando mi auto. Y se me acerca un hombre, bien vestido, normal. Pastor, ¿se acuerda de mí? Me acordaba, pero no sabía quién era. Y como uno no puede mentir, le dice, no me acuerdo. Perdóname, no me acuerdo. Soy fulano de tal. Ah, claro, le digo. Sí, este hombre resulta ser de que trabajaba en una alcaldía en la ciudad del Alto, allá, era el hombre que manejaba las finanzas y un día salió, un viernes, salió con un montón de plata y se tiró toda la plata con los amigos durante varios días tomando, bebiendo, mujeres, todo aquello, se quedó en la calle, el hombre ya no quiso regresar a su hogar por vergüenza y estuvo perdido 6 meses fuera de su casa, nadie sabía dónde estaba el hombre destruido y vino a una de estas reuniones, oramos por él, echamos fuera espíritus, en ese tiempo no sabíamos mucho de liberación y el hombre fue cambiado y me dijo, pastor, mire, ahora estoy bien, ahora estoy feliz, he regresado con mi esposa, mi vida se ha arreglado, le agradezco. Mire, solamente aceite y vino que uno lleva, porque el ladrón le había dado duro, ¿no? Les robó todo, llevándole de vicios por acá, por allá, se tiró un montón de plata. Entonces, amados, debemos creer que el poder de Dios está en nosotros, que podemos hacer bien al prójimo, con oración, animando a la persona, sin grandilocuencias. No necesitamos grandes escenarios, no necesitamos alabanza, no necesitamos muchas cosas que son buenas. Lo que sí necesitamos es llevar en nuestra cabalgadura vendas, aceite y vino. El poder de Dios para ayudar a quien lo necesite. La humanidad necesita que los hijos de Dios se manifiesten. Debemos sacudirnos y salir de nuestra comodidad. Estamos ya gordos de escuchar tanta palabra, gordos tal vez de tanta alabanza. Pero nos falta orar por los enfermos, liberar a los cautivos, vendar las heridas, hacer algo tangible. El Señor nos los demanda. Ay, pastor, es que yo no tengo plata, yo no puedo hacer. Ore. Me falta trabajo, pastor. Ore para que esa persona tenga trabajo. Para Dios no hay nada imposible, ¿sí o no? Lo decimos, ¿no? Pero no lo creemos, ¿no? Sí, pastor, el Señor puede sanar a los enfermos, pero eso de la prosperidad está medio difícil. Para el Señor no hay nada imposible. Todo es posible para Dios, pero depende también de su corazón y su disposición. Debemos sacudirnos, debemos salir, amados, de ese esquema, mi familia, mi familia, mi familia. Venga todo para acá. Todo, mi familia, mi familia. Ya, amé a su familia, el Señor los ama, ya. Salga, sacúdase. Hagamos algo por el prójimo. Usted tiene palabra, ya le digo, está ya reventando de tanta palabra que ha escuchado. Además, no solamente la que escucha acá, la que escucha en la televisión, la que escucha en la radio, lo que lee, lo que le hablan. ¿Sabe usted hasta de qué color eran los ojos del sacerdote en el templo? No está en la Biblia, pero usted lo sabe. ¿Cuán larga era
la serpiente en el huerto del Edén. 2 metros, 5 metros, 3, 2, 1, tal vez medio. Sabe todo. Tampoco está, pero lo sabe. Pero el Señor dice que debemos amar al prójimo. Y fíjese que esa es la ley perfecta. Amar a Dios con todo y al prójimo como a ti mismo, como uno mismo. Usted tiene que tener una estima, eso dice el Señor. Entonces, este hombre, al partir no se quedó ahí. Sacó 2 denarios, un denario era lo que ganaba un jornalero al día. Le dio al mesonero, al que estaba en el lugar, ¿verdad? Al encargado del hotelito, del alojamiento, y le dijo: cuídemele a este hombre y todo lo que gaste de más, yo se lo pagaré cuando regrese. No se quedó ahí, se preocupó, completó la labor. Y eso es también, o sea, no es cuestión de orar por alguien, ponerle aceite, vino y chao, nos vemos. Hay que hacerle un poco de seguimiento. Hay que ver en qué está esa persona. Amor en acción. Ese es el amor ágape. Oh, yo amo al Señor. Cuando estoy alabando me viene una electricidad. Gloria a Dios. Me gusta a mí también. A veces me viene una y digo: Señor, qué lindo. Ya, se acabó. El Señor me ama. Pero ¿sabe qué? Usted tiene una misión mayor, es amar al prójimo, como usted mismo. Y mire, yo le quiero decir algo, un poco marginal. Cuando usted ama al prójimo, el Señor se alegra y el Señor le concede los deseos de su corazón. Le voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que todo lo que sembramos cosechamos. ¿Sí o no? Y no solamente es eso para pedir el diezmo y la ofrenda. Además ya lo han escuchado hasta aquí. Si usted siembra en alguien amor, si usted siembra en alguien algo bueno, va a cosechar eso. Ay, pastor, yo no soy interesado. Pero funciona, no importa. Funciona. No nos damos cuenta de las bendiciones. La bendición viene de obedecer los mandamientos del Señor. Viene de amar al Señor, más allá de la pura palabra. Amarle al Señor con toda nuestra mente, voluntad, emociones, con todo nuestro corazón, con nuestras acciones. Lo llevó al mesón. ¿Cuál es el mesón? El mesón es la iglesia, es la congregación, es la gente que está alrededor. Debemos llevar a la gente a la iglesia para que sea edificada. Y eso tiene una grande recompensa. Y al final, el Señor le preguntó: ¿quién pues de estos 3, del sacerdote, el levita y el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él, el que tuvo misericordia, el que tuvo amor en acción, el que se compadeció de esa persona.
O sea, era irrefutable. Ahí el hombre ya no tenía salida, el fariseo no tenía salida. Entonces Jesús le dijo algo fulminante: ve y haz tú lo mismo. Yo le digo, usted ha entendido la lección, vaya y haga lo mismo. Alcanzar al necesitado con vino, aceite para vendarle sus heridas. Eso es lo que necesita la humanidad. Eso es lo que necesitamos en esta época. Preocuparnos un poco de las otras personas, saliendo de nuestro pequeño círculo. Todo para adentro. Ya el Señor bendice a su familia, lo felicito, le va a bendecir, no se preocupe. Sacudámonos. El tiempo es ahora, no es mañana, no es pasado. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias en esta mañana, Padre, por la palabra de poder y de unción que tú has puesto en mi boca. Yo te pido, Señor, que todo lo que hemos dicho haga eco, Padre, en mis hermanos y hermanas presentes y en aquellos que nos siguen a través del YouTube. Tócalos, Padre. Que tu Espíritu Santo descienda con poder para que el vino y el aceite siempre estén frescos en sus vidas, Padre. Para que tengan la capacidad de vendar las heridas de las personas que necesitan. Yo te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Padre.